Aló, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva conexión. Hoy corresponde la temática sobre la festividad de Pesaj. Hemos dicho en las clases anteriores eh, que cuando hablamos de las festividades nosotros hablamos de estado de conciencia. Ya la mayoría de la gente que pertenece al vínculo religioso toma las festividades eh, como como un símbolo emocional solamente, eh, y casi siempre atribuido a un elemento externo, ¿ok? A alguien externo, un elemento externo, y se ve poca integración espiritual, se ve poca integración emocional, poca integración en la persona con respecto eh, al impacto que da el saber conectar con este portal cósmico que se da la luna llena de Aries. Cuando hablamos de la fiesta de Pascua, estamos hablando de un estado de conciencia, un estado de conciencia eh, donde sabemos que la energía universal que emana del Creador la noche de Pesaj, es una energía que tiene el potencial de romper con estructuras, de romper con paradigmas, de romper con creencias, de romper con cáscaras, de romper con demonios, de romper eh, cualquier, cualquier cosa que no tiene que ver con el alma o la esencia de la persona. ¿Ok? Y nosotros apelamos que en la noche de Pesaj, apelamos que la luna llena de Aries, esa noche en conexión, pues tengamos eh, realmente una intervención divina en todo nuestro ser, en donde el Creador se pueda instalar en nuestra conciencia y desde la conciencia nosotros podamos alcanzar las libertades, la liberación que realmente necesitamos en nuestras vidas, en cualquiera de nuestras dimensiones. ¿Ok? Entonces, la clase de hoy lleva por título Aplicación psicológica y práctica de los códigos de Pesaj. Eh, bueno, para la mayoría de las personas que estudian la Torá, cuando hablamos de Pesaj, por lo menos tiene una alusión de qué se trata. Dentro del marco histórico, Pesaj es la historia cuando Israel estuvo en esclavitud en Egipto y pasó por un proceso ahí en Egipto de esclavitud por 210 años y llega el momento de su liberación y tiene que salir de ese anclaje, tiene que salir de esa zona de comodidad que tuvo todo ese tiempo y que luego eso se transformó en esclavitud. Y desde ahí, mediante una intervención divina, Israel sale de Egipto la luna llena de Aries, ¿ok? Es decir, el 15 del mes hebreo llamado Nisan. Entonces, desde ahí vienen plagas, 10 plagas, ¿ok? Que se dan en Egipto y Israel tiene que salir. Y esa salida es el inicio de una nueva etapa en la vida de cada hijo de Israel, rumbo a lo que llamamos la tierra prometida. Entonces, hay todo un proceso,
hay todo un proceso, hay todo un camino, hay toda una travesía que se da desde la salida de Egipto hasta la tierra prometida. ¿Ok? En Egipto había una fuerza emperadora que era el faraón, que tenía cautivo, ¿ok? De hecho, el libro de Éxodo, en el primer capítulo, se relata que aparece un faraón que desconoció a José, o sea, no conocía a José, y desde ahí en adelante el pueblo de Israel, que había sido tan bendecido, tan próspero en la tierra de Egipto, que terminó volviéndose esclavo. Ahora bien, toda esta historia que nosotros vemos en ese relato es una sombra, es una proyección, es una metáfora que nos habla de la historia del alma, que nos habla del proceso del alma en la encarnación que tenemos en este mundo físico, dentro de un cuerpo físico, con una realidad física que la Kabbalah va a llamar Egipto. ¿Ok? Entonces, la historia de Israel es un reflejo, es un espejo de realmente de nuestra propia historia. ¿Ok? Cuando tú vas al libro de Éxodo, en el primer capítulo dice, estos son los hijos de Israel que bajaron, dicen, con Jacob a Egipto. Pero resulta que bajar a Egipto significa encarnar en un mundo físico. Bajar a Egipto significa salir del mundo celestial, salir del mundo donde están las almas, o salir eh, del infinito creador, y bajar a esta dimensión física y encarnar en un avatar, encarnar eh, en un cuerpo que te limita, en un cuerpo cuya vibración es lenta, en un cuerpo donde tu conciencia se estrella, en donde tu memoria se estrella y pierdes recuerdos, pierdes memorias de dónde vienes, pierdes memorias de quién eres, pierdes memoria de cuál es tu propósito y de cuál es tu misión, pierdes memoria de cuál es tu tikkun, pierdes memoria de cuál es tu contrato y cuáles son los acuerdos que tú hiciste con el Creador antes de venir a Egipto, es decir, antes de encarnar en este planeta que llamamos Tierra y en un cuerpo limitado. ¿Ok? Entonces, la esclavitud de Israel en Egipto es la esclavitud del alma en este mundo físico, en el plano de la materia y en un cuerpo físico estrecho. ¿Okay? Eso, estas cosas, la mayoría de ustedes lo saben, pero lo hago recordar eh, porque realmente la libertad, la primera liberación que nosotros debemos de tener en Pesaj es saber de que nosotros somos esencia divina. ¿Ok? Es saber de que nosotros somos alma pura, nosotros somos un espíritu puro, de que nosotros somos una esencia, una chispa divina y venimos del infinito creador. Y bueno, hay todo una organización, hay todo un programa, hay todo un diseño de la experiencia que cada uno de nosotros viene a tener a este mundo. ¿Ok? Entonces, estar dentro de Egipto, es decir, estar dentro del cuerpo físico, nos hace muchas veces dentro de toda esta travesía y los años. Imagínate desde que salimos del vientre de la madre, el impacto que hay, el impacto energético, el impacto universal, el impacto del cosmos, el impacto del universo. Cuando un niño aparece por primera vez, viniendo de una dimensión espiritual, viniendo con una memoria espiritual, aparte que hay un ángel que le limita la memoria, y cuando aparece en este mundo, imagínate de, de un mundo subatómico, de un mundo divino, aparecer a un mundo súper denso,
a un mundo cuya energía es súper densa y, y es fotografiado por todo un sistema astral que le va a marcarle un, una especie de esclavitud del cual esa alma tiene que trabajar toda su vida para salir. Y hay egipcios en este mundo, es decir, hay avatares, hay familiares, padres, amistades, personas que van a aparecer en tu vida, que van a aparecer y te van a hacer sentir que te vinieron a joder la vida, comenzando por el núcleo familiar. ¿Ok? Entonces, desde ahí en adelante, el ser humano en todo su desarrollo, ¿ok? En su etapa natal, en su infancia, preinfancia, posinfancia, preadolescencia, adolescencia, y toda la experiencia que va teniendo en el desarrollo humano, pues realmente eh, van mostrándole a esa alma el tipo de esclavitud en el cual se envuelve, en el tipo de esclavitud en el cual la persona o esa alma cae. Entonces, la religión te ha hecho pensar de que ser libre es saltar, es gritar, ser libre es llorar, es vivir una vida emocional. ¿Ok? Ser libre para sonreír, ¿ok? Pero eso es una parte solamente. Pero la auténtica libertad tiene que ver con el estado de conciencia. El estado de conciencia de lo que soy. El estado de conciencia de lo que he venido a hacer este mundo. El estado de conciencia de lo que vine a revelar. El estado de conciencia de mi luz. El estado de conciencia de comprender que toda mi existencia, de comprender que todo lo que me rodea tiene un propósito y que la vida tiene sentido y que todo este juego está súper organizado, ¿ok? Para tú volver. Tú quisiste bajar a Egipto, tú quisiste tener esta experiencia, pero el juego es cómo tú sales de aquí, cómo tú sales de este mundo. ¿Cómo estás jugando este juego de la vida? ¿Cómo estás enfrentando la realidad? ¿Cómo estás enfrentando tus procesos? Si te espera una tierra prometida. Ok, creo que con esa introducción estamos más que listos. Bien, entonces, damas y caballeros, eh, hay cinco cinco puntos, no sé cuánto alcanzaré a compartir hoy. La verdad que el desarrollo de esta clase es bien contundente, pero lo que no alcanza se los comparto luego por escrito. ¿Ok? Lo importante es tener idea y trabajar. ¿Ya? Enseña mi maestro que la espiritualidad se trabaja como cualquier otra disciplina. Entonces, cuando hablamos de trabajar la espiritualidad, hablamos de trabajar nuestra vida con intención, con dedicación, con inversión, con concentración, con dedicación, con persistencia, con voluntad, en equipo, con amor, con disciplina. ¿Ok? Entonces, la idea es, ¿ok? La idea es que eh, seamos conscientes.
Por eso nuestra escuela se llama Alma Consciente. ¿Ok? Alma Consciente es una academia, es una escuela, ¿ok? Donde apelamos a la conciencia. De hecho, antes de esta clase estaba escuchando un videíto que subió el profesor Mario Sabani y me gustó una explicación que dio acerca del DAD de la conciencia. Fueron 5 minutitos por ahí que subió, donde él decía que la conciencia no está relacionado con solo información. Bueno, ese concepto uno ya lo sabe, donde cuando hablamos de conciencia es hablar de conocimiento, pero no de un conocimiento informativo, sino de un conocimiento que nace de la intuición, un conocimiento que de lo que tu hemisferio derecho es capaz de capturar del mundo espiritual y de aquello que va más allá de los 5 sentidos de la percepción, de la intuición, y es capaz de sacar información desde esa dimensión, conectarla también con la información que viene de la razón, ¿ok? Y también sacar información o conectar con la información que tú obtienes en la experiencia. Es decir, la unión del hemisferio derecho del cerebro, hemisferio izquierdo y la experiencia, esas tres cosas al unificarse te dan la conciencia. Te da la conciencia. Es por eso que hay personas que pueden estudiar mucho pero no ser conscientes. Su conciencia está dormida, está adormecida. Entonces, no se trata solo de razón, de la razón, no se trata solo de la intuición, no se trata solo de vivir sin conciencia, o sea, es toda una integración de estas dimensiones, ¿okay? De las dimensiones de nuestra alma. Bien, entonces, ¿por qué les hemos titulado Aplicación Psicológica y Práctica de los Códigos de Pesaj? Cuando hablamos de los códigos, estamos hablando de aquellos conceptos que la Torá arroja en toda esta dinámica de lo que llamamos la salida de Egipto, ¿ok? O el éxodo de Egipto. Aquellos códigos como, aquí te los voy a mencionar, códigos como Egipto, el faraón, las plagas, el cruce del Mar Rojo, como así también caminar hacia el Sinaí. O sea, aquí tenemos 5 códigos, ¿okay? 5 conceptos que hay que descifrar para que esa luz se pueda revelar en nuestra vida actual. Entonces, cuando hablamos de Egipto, ya te expliqué un poquito acerca de lo que era Egipto, el alma estrella en un cuerpo físico, el alma estrella en una mente limitada, el alma estrella en este mundo de materia, el alma siendo influenciada. Egipto también representa el sistema astral, ¿ok? Egipto también representa toda esta inteligencia cósmica, todo este programa cósmico, este programa astral, ¿ok? Que te quiere hacer vivir bajo un contrato kármico, te quiere hacer vivir bajo un contrato, bajo una dinámica donde tú estás influenciado por las leyes de causa y efecto, que vienen, que vienen registradas en tus registros de tu alma, y no solamente de esta vida, sino de vidas pasadas. Entonces, Egipto es entrar a todo este sistema, a toda esta computadora, a todo este, a todo este hardware que quiere manipular tu cerebro, que quiere manipular tu mente, que quiere manipular tu vida, ¿ok? Y condicionarte eh, a algo de lo cual tu alma no es. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a hablar de Egipto, ¿ok? Pero de un nivel ahora interno, ¿ok? Porque ya sabemos a nivel exterior, ya sabemos que es Egipto en relación al alma, pero también hay Egiptos que están internamente,
¿ok? Dentro de los planos inferiores del alma. Acuérdate que el alma tiene, según la Kabbalah, tiene 5 niveles, ¿ok? 5 niveles o cinco estaciones. Hay 3 estaciones del alma que están en el cuerpo, ¿ok? La primera está unida al hígado y a la sangre, ¿ok? Se le llama esa alma vegetativa, esa alma animal, esa alma instintiva, eh, es el alma biológica. Esa es la primera, el primer estacionamiento, el primer estado del alma, es el más bajo. ¿Ok? Por ahí el ego se cuelga, por ahí las influencias astrales eh, ingresan, por ahí jalan al ser humano a vivir una vida ciega, a una vida sin conciencia, a una vida sin propósito, a una vida en piloto automático. Y luego hay otra dimensión que es un poquito más elevada, un poquito más, ya más intangible, que está relacionado con el plano emocional. Ahí en donde, ahí en donde los astros hacen y deshacen. Ahí es donde las fuerzas del mal juegan con el ser humano, ahí es donde las fuerzas del mal atacan, y ahí es donde están las prisiones. O sea, de hecho ahí está el campo de vibración. La Kabbalah sabemos que el hígado no tiene fuerza de gravedad, ¿ok? Te jala este mundo. Pero también en el corazón, en donde residen las emociones, ahí está todo el campo vibratorio del ser humano, ¿ok? Eh, energía magnética. Ahí está la vibración, ¿ok? Y eso es el sacudir a muchas veces, las vibraciones, ¿ok? Que hacen sacudir al ser humano, pero después hay un estado superior que es tiene que ver con la Neshama, ¿ok? El estado de la emoción es lo que llamamos en hebreo Ruach, el nivel del alma emocional, y luego tenemos un estado superior que es la Neshama, que ya es un nivel de alma intelectual, un alma ya consciente y un alma que es capaz de dominar las dimensiones más inferiores del ser, los instintos, las emociones, y tiene la capacidad de llevar al trabajo, al trabajo personal a la persona. Bien. Luego está, bueno, según el árbol de la vida que estudiamos, hay otro nivel que se encuentra en el hemisferio derecho del cerebro, que algunos cabalistas le llaman Haya, y eso ya está relacionado con la conexión con el mundo espiritual, con el mundo cuántico, con el mundo divino, con la intuición, la profecía, y el campo donde el alma ya se desprende del mundo de la materia, donde es prácticamente el ser humano como mitad ángel y mitad humano, ¿ok? Donde el ser humano llega al nivel de no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que emana de Axiluz, de todo lo que emana de la boca de Dios, como está en el lenguaje metafórico de la Torah. Bien, el primer código es, el primer código es Egipto interior. Pesaj enseña un proceso interno de 5 pasos, ¿ok? El primero es reconocer el Egipto interior. Y cuando hablamos de Egipto, hablamos de esclavitud, ¿ok? Entonces, cuando nosotros entramos en un estado de introspección, el estado de introspección sí o sí te llevan a las preguntas, ¿ok? Sí o sí te llevan a las preguntas. Y existen patrones que te esclavizan, Egipto, esclavitud. eh, Uno de esos puede ser el miedo. Bueno, la semana pasada hablamos un poco sobre eso, el miedo a perder algo. Hablamos de la dependencia emocional, como también creencias familiares. ¿Ok? Pero algo tengo que decirte que este sistema ya está creado.
Este sistema ya está plasmado, ya está puesto. Y cuando tú asciendes tu estado de conciencia al mundo de la unidad, es decir, cuando comienzas a hacer desaparecer el mal de tu mente, tú sabes que Egipto no es el problema. El problema no es Egipto. El problema es no darte cuenta de que estás dentro de Egipto. Entonces, la esclavitud más profunda no es el lugar donde se encuentra. La esclavitud más profunda es la que el hombre no puede llegar a percibir, la que el hombre o la que el ser humano no puede llegar a reconocer. Esa es la peor esclavitud. O sea, estamos, ¿ok? En un universo, estamos en un programa, estamos en una Matrix, estamos bajo control cósmico universal. Por donde lo mires, pero ¿y qué tiene qué? ¿Y qué tiene eso? Es parte del programa, listo. Egipto es eso. Pero el tema de tu esclavitud no está relacionado con eso, sino que tú no puedes percibir tu esclavitud. En no darte cuenta de que eres esclavo. Esa es la peor esclavitud. El no darte cuenta, el no saber, el no ser consciente. Entonces, ¿qué significa realmente reconocer el Egipto interior? Bueno, dentro de, y aquí ya comenzamos a manifestar la evidencia de que el alma está esclava. Tu Egipto es todo aquello que repites en la vida, ¿ok? Aquellos exámenes, aquellos tikkunim, aquellas experiencias kármicas que hemos repetido una y otra vez, patrones una y otra vez, caos una y otra vez, pérdidas una y otra vez. Egipto es aquello que repites. Egipto es aquello que te hace sufrir. Egipto es aquello que sientes que no puedes cambiar. Y esa esclavitud sí que es fuerte. Cuando has asimilado, has programado tu cerebro la idea de que ya no puedes cambiar nada, de que ya nada puede cambiar. Cuando te has muerto a la posibilidad de cambio. Eso es Egipto. ¿Ok? Entonces, aquí empiezan las preguntas. ¿Qué es aquello que repito? Primera pregunta. ¿Qué es aquello que se repite constantemente en mi vida y que me lleva a la opresión, que me lleva al sufrimiento, ¿qué es aquello que repito? Entonces, aquí ya entramos al plano del autoconocimiento, de hacer un seguimiento, de hacer un seguimiento a tu experiencia humana, de hacer un seguimiento a tus procesos humanos, ¿ok? Darte el tiempo y el espacio para proyectar en un muro, proyectar en un cuaderno, proyectar en una pizarra tu historia de vida y observarla con conciencia, ¿ok? Y apuntar a aquello que se te repite y tú sabes que no puede salir, ¿eh? De hecho,
Bueno, lo dije también en la clase anterior, hay algunas personas que cuando estudian pesa, siempre se asientan como en la moral, ¿ok? En la religión es experta para atacar, las mismas áreas de siempre. Que el ladrón, que el adúltero, que el fornicario, que el idólatra. Siempre se fijan como en esos aspectos, ¿ok? Pero lo que la religión no ve, porque como la religión observa lo que es por fuera, ¿ok? No observa lo que ocurre dentro de una persona que tiene esa inclinación, ¿ok? ¿Por qué ese ser humano tiene esa inclinación? ¿Qué le pasó en la vida a ese ser humano que tiene esa conducta? ¿Qué habrá vivido? ¿Qué trauma habrá tenido? ¿Qué experiencia tuvo en su infancia? ¿Qué padres pudo haber tenido? Entonces, el ego religioso, observa y juzga desde atrás, ¿ok? O sea, lo superficial, pero no mira la raíz de cómo sucede, de lo que convoca al ser humano a ir a, o sea, a llevarlo a ciertas situaciones, ¿ok? Entonces, ¿cómo puedes reconocer, ok, tu Egipto? Lo primero es que no se trata solamente de pensarlo, o sea, lo detectaste, hiciste un mapeo de tu vida, eh, y comenzaste con una técnica que se llama la observación. Comenzaste a observar conscientemente los patrones repetidos en tu vida, ¿ok? Y comienzas a preguntarte, ¿qué se repite en mi vida aunque no quiera? Porque aquello que se repite en tu vida está en tu inconsciente. Experiencias, pérdidas, parejas, etcétera. Esos datos te mueven mecánicamente en piloto y automático desde tu inconsciente. Y es por eso que desde tu inconsciente, tu mundo de la acción te lleva a generar energía, te lleva a activar atracciones de eventos o de situaciones que a lo mejor no están en tu consciente, no están en tu deseo. ¿Eh? Por ejemplo, de repente en la vida, ¿por qué atraes cierto tipo de pareja? ¿Ok? ¿Por qué atraes? Y tú dices, pero si yo salí de esta situación, si yo corté con esto, pero atrajiste, ¿ok? En tu inconsciente. ¿Por qué? Porque no te has sumergido en las aguas de tu inconsciente. No te has sumergido, ¿ok? En la experiencia de tu alma. Vives la vida sin conciencia. Vive la vida sin introspección. Vives la vida sin observación. Y eso te genera inconscientemente esclavitud. Entonces, pregúntate, ¿qué se repite en tu vida, aunque no lo quieras? ¿Ok? Por ejemplo, existen, como vimos también en la clase anterior, miedo a perder. ¿Cómo se ve realmente el miedo? De hecho, el miedo no se manifiesta como miedo. ¿Ok? No es que hoy, ¿no? El miedo tiene sus matices. El miedo no se ve como miedo en tu esclavitud. Se ve como, cómo se proyecta sobre cuidado. El miedo se proyecta a través de ansiedades. El miedo se proyecta a través del control. El miedo se proyecta a través de el apego. Ejemplos. Vamos a poner caso. Caso uno. ¿Ok? Estás
a lo mejor llevando una dinámica y alguien se distanció un poco de ti, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurrió contigo? Se activó la ansiedad, se activó el sentido de control. Comienzas a revisar el teléfono, el celular, te inquietas, quieres escribirle a esa persona porque hay miedo. Y el miedo, ¿ok? Está ligado al sobrecuidado, a la ansiedad, al control y al apego. Cuando comienzas a perder el control, cuando comienzas a desapegarte y empiezan a hacer el sentido del abandono, pues es una evidencia o es una señal de que el miedo es tu Egipto. Caso 2, una relación no te está funcionando, ¿ok? Llevas años en la misma relación, te quedas, justificas lo injustificable y constantemente tú estás esperando que la otra persona cambie, ¿cierto? Y no hay cambios. ¿Por qué? Porque hay miedo. Miedo a quedar solo, miedo a quedar sola, miedo a la independencia. Caso 3, tiene una oportunidad de trabajo. Vamos a cambiar ahora la proyección. Tiene una oportunidad de trabajo donde tienes que tomar una decisión, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre cuando eres esclavo del Egipto del miedo? Lo comienzas a pensar demasiado. No actúas. Postergas. Ya sea si es de trabajo o no de trabajo, pero te toca tomar una decisión. Lo piensas mil veces, no actúas, eres reactivo y postergas. ¿Ok? Puedes postergar relaciones, puedes postergar muchas veces eh, decisiones que son importantes. El tema es que tienes miedo a sufrir. Al final, ese es el miedo. El miedo es sufrir en lo desconocido. Tú prefieres sufrir que perder algo que te mantiene sufriendo, pero seguro. Un sufrimiento seguro. Entonces, la raíz de todo esto comienza con la inseguridad emocional temprana. La raíz de todo esto es miedo al abandono. Identidad ligada a lo externo. Y todo eso es una clara evidencia de que tu Egipto es la desconexión de ti mismo. Tu Egipto es la desconexión de ti mismo, de ti misma. ¿Por qué miedo a que te abandonen? Porque porque tú eres la primera persona que se abandonó. ¿Por qué tu identidad está ligada a lo que los demás dicen al ego exterior? Porque estás desconectado, desconectada de tu propia identidad. ¿Te fijas? Otro Egipto, la dependencia emocional. La dependencia emocional se ve como dependencia emocional, no se siente como dependencia. A veces se siente como amor intenso. Por ejemplo, caso número 1, conoces a alguien en pocos días, ¿ok? Y piensas mucho, te ilusionas rápido, ¿ok? O te proyectas al futuro rápidamente, pero no maduras,
no vives el proceso, no integras, no observas. Bueno, a no ser que tengas una supraconciencia y la divinidad te diga, pues, esa es tu otra mitad, pero madúralo, intégralo, vívelo, pero ya desde una revelación. Caso número 2. La otra persona no responde igual que tú. Estamos hablando de la esclavitud de dependencia emocional. Cuando tú eres intenso y la otra persona, o como esta famosa frase de la psicología, cuando tú tienes eh, apego evitativo, ¿ok? Cuando la persona no quiere contacto y la otra persona tiene apego ansioso. La otra persona quiere contacto. Entonces, el que tiene apego ansioso se angustia cuando la otra persona no responde igual. Dudas de ti, necesitas reafirmación. Y eso, ok, y esos son también, eso también tiene que ver con heridas. Caso 3, cuando sabes que algo no es sano, pero no te alejas, sigues ahí. Entonces, la raíz de todo esto es falta de validación emocional. ¿En dónde? En la infancia. Padres que no te validaron, padres que reprimieron tus emociones, padres que te pusieron a competir y te hicieron creer que sentir amor significa aprobar lo que ellos te dicen. Si no apruebas lo que papá y mamá sientes que no te aman. Te hicieron creer que ese amor, que el amor era algo condicional. Y después tú lo ves en tus relaciones eso. La raíz es amor condicionado, vacío interno. ¿Fíjate? Estas esclavitudes, estos egiptos, creencias familiares, ¿cómo se ve realmente? No se percibe como creencia, se percibe como una realidad normal. Por ejemplo, primer caso, en tu familia el amor era sacrificio. O sea, tienes que sacrificarte completo porque esa es la demostración del amor. Renuncias hacia ti mismo porque eso es la demostración del amor. Y luego, ¿ok? Tuviste ese patrón, viste ese patrón en la familia y luego eliges relaciones difíciles. Caso número 2. En tu familia había abandono o inestabilidad, ¿ok? Y comienzas a traer lo mismo. Caso 3. En tu familia no se expresaban emociones. El resultado es, te cuesta abrirte o te cuesta comunicar. Todo esto tiene que ver con creencias familiares. Caso 4, donde hay ciertos paradigmas donde tu subconsciente te dice el amor duele. O sea, tu concepto de amor es dolor. ¿Ok? Son frases heredadas. ¿Ok? De los padres o de las familias. La famosa frase nadie es confiable. Andas a la defensiva. ¿Ok? No sabes amar porque la herida de la traición está en tu pecho.
El otro extremo hay que aguantar todo. ¿Ah? Porque el amor todo lo sufre. Dijo Pablo, dicen algunos. El amor todo lo soporta. ¿Cierto? Pero nadie te dijo que el amor no tiene que soportar maltratos. Nadie te dijo que el amor no tiene que soportar infidelidad, violencia. ¿Quién te dijo que el amor es soportar violencia, es soportar maltrato, soportar violación? No, el amor todo lo sufre, todo lo puede, está relacionado con pasar procesos en conjunto, en amor, en compañía, con humildad, con sabiduría, con cordura, con respeto, con persistencia, momentos difíciles y momentos buenos, positivos. ¿Ok? Entonces, imagínate cuántas personas llevan sufriendo muchos y muchos, muchos años y tienen aguante, ah, porque le metieron en la cabeza de que es que si tú sales de ahí, Dios se va a enojar contigo. Es que si tú sales de ahí, vas a estar en pecado. O sea, no es pecado que te humillen toda la vida, ¿cierto? No es pecado que te maltraten. No es pecado que te humillen. No es pecado que te violenten. Eso no es pecado. Y tú tienes ese chip aquí en la mente. Vivir por los demás. Por lo que los demás dicen. Es como que tener la necesidad de andar rindiéndole cuenta a la gente. Es como tener la necesidad de andar rindiéndole eh, cuenta a los demás. ¿Por qué? Entonces, todas estas cosas tú las repites sin darte cuenta. Y sueles decir, la vida es así. ¿M? Así es la vida. Y tú crees que así es la vida. Revisa, Gloria, dice que nosotros vinimos a corregir lo no resuelto de nuestro sistema familiar. Clanes de almas. ¿Ok? Bien. Señal de que encontraste tu Egipto, cuando lo veas, cuando identifiques a tu Egipto interior, ¿ok? Vas a sentir incomodidad, vas a sentir resistencia y ganas de justificar. Porque cuando aparece el estado de conciencia superior, cuando aparece la conciencia crística, cuando aparece la conciencia Mashiach, cuando aparece eso, aquello que te viene a liberar, la incomodidad, ¿ok? Se manifiesta en ti. No quieres salir, te resistes, justificas, tapas. Esa es la señal de que estás identificando tu Egipto. Y es buena señal. Entonces, la redención comienza cuando el hombre reconoce su esclavitud. ¿Ves? Muy bien. Entonces, número dos, ¿ok? Segundo código, identificar el faraón. Yo creo que con estos dos vamos el primero y el otro, ¿ok? Y posteriormente haremos otra conexión para explicar los que quedan. Identificar el faraón. El faraón interno te dice, no puedes cambiar, ¿ok? Es la voz del condicionamiento. Entonces, escucha bien lo que te voy a decir. El faraón no es un concepto simbólico solamente. El faraón es una voz. El faraón es una voz real dentro de tu mente
que gobierna tu vida si no la reconoces. Lo vuelvo a repetir. El faraón es una voz real dentro de tu mente que gobierna tu vida si no la conoces. ¿Cómo se llama esa voz? ¿Tiene nombre esa voz? Tiene nombre esa voz. Esa voz que resuena en tu mente se llama ego. Ego. Y eso está muy anclado, incluso hasta en tus células cerebrales. Hay ciertas memorias que forman esta voz que te habla. ¿La has escuchado alguna vez? ¿La has identificado alguna vez? ¿Qué es el faraón interior? La Kabbalah enseña que el faraón es la fuerza del ego, es la voz del ego que se resiste al cambio. De hecho, el Zohar lo describe, y la propia Torá lo describe también como el endurecimiento del corazón. ¿Te acuerdas cuando dice que Dios endureció el corazón del faraón? Pues el faraón es la voz del ego que se resiste al cambio. Entonces, ¿cómo se manifiesta esa voz en tu mente? Esa voz en tu mente es la voz que te justifica. Justifica el no salir. Imagínate que eso tú lo ves en la Torá cuando tocó en la travesía y pasar por el desierto incluso antes de llegar a la tierra prometida. Tú estas voces, tú la ves en la historia bíblica, en toda aquella gente que decía que en Egipto estaba mejor, que en Egipto había leche y miel, que en Egipto estaban más cómodos, que en Egipto había provisión. No se acordaban del hambre que pasaban, no se acordaban de que trabajaban de sol a sol, no se acordaban que el faraón multiplicó su trabajo, pero ellos justificando. Entonces, toda esa gente que tú ves en la Torá, ok, justificando representan las voces internas de tu ego. Esa voz que te frena y no te deja salir. También en la Torá tú ves a gente que cuando vinieron las plagas, a todo esto, hablando de las plagas, también aquí hay una sesión donde, donde hablo de las plagas, ok, esto yo creo que va a ser la próxima conexión, donde hablo sobre las 10 plagas y los 10 niveles del ego. Interesante, ¿ah? Las 10 plagas y los 10 niveles del ego. Y cómo estas 10 plagas vienen a atacar a tu ego en la experiencia humana. Pero no estamos hablando de rana, no estamos hablando de piojos. Esas cosas son metafóricas. ¿Cuáles son los códigos de las 10 plagas? ¿Qué significa? ¿Cómo tú traduces las 10 plagas en tu experiencia humana? ¿Y por qué son necesarias esas 10 plagas en tu vida para causar redención en ti? ¿Qué significa la sangre? ¿Ok? La plaga de la sangre en ti. ¿Cómo golpea el ego? ¿Qué parte del ego se golpea? ¿Qué parte del ego ataca? La plana de la sangre, ¿qué ataca?
Te lo voy a describir nomás para que no te quedes con las ganas. Pero ya después con el desarrollo es otra cosa. La plaga de la sangre está relacionado con el apego material. La plaga de las ranas está relacionado con el ruido mental. La plaga de los piojos está relacionado con los pensamientos obsesivos. La plaga de las bestias está relacionado con impulsos instintivos. La plaga de la peste está relacionado con la desconexión emocional. La plaga de las úlceras está relacionado con el dolor interno no resuelto. La plaga del granizo está relacionado con el conflicto interno, ¿ok? Entre fuego y agua dentro de ti. La plaga de las langostas está relacionado con el vacío existencial del alma. La plaga de la oscuridad está relacionado con la confusión espiritual. Confusión espiritual. La plaga de los primogénitos es el ego desde la raíz en su falsa identidad. Pero ¿cómo se manifiesta esto en tu diario vivir? ¿Cómo se manifiestan estas 10 plagas? ¿Cómo esto se te puede manifestar? ¿Cómo Dios puede intervenir para que realmente en este año 2026 o 5786 desde el calendario hebreo, tú puedas realmente tener un impacto de liberación en tu vida? Volviendo al tema del faraón interior, el faraón interior te justifica, dijimos, la voz del ego que resuena en tu mente para justificar, ok, tu esclavitud. Esa voz que te frena no te deja avanzar. Esa voz que te frena y te hace dudar. Esa voz que te frena y no te hace proyectar hacia tu visión, hacia tu propósito de vida. Es la voz que te mantiene igual. ¿Y sabes qué? Esa voz del ego no te grita. Esa voz del ego, ¿sabes cuál es su poder? Que te convence. ¿Cómo habla el faraón? El faraón no te grita quiero arruinarte. Si el ego, esa voz mental no te dice quiero arruinarte. Te va a decirte cosas que suenan lógicas. Te va a decirte cosas como no es tan grave. Ya va a cambiar. No es el momento. Mejor espera. No exageres. No puedes solo o sola. Si haces eso lo vas a perder. Esa voz te convence, esa voz mantiene tu esclavitud. Forma en que el faraón se manifiesta en relaciones, por ejemplo, sabes que alguien no está disponible emocionalmente, ¿eh? Sabes que alguien no está sano emocionalmente, pero el faraón dice, dale tiempo, tiene sus procesos. Tú puedes salvar, ¿eh? Se activa el síntoma del salvador, tú puedes salvar, tú puedes ayudar. Y tú sabes que esa persona no está disponible emocionalmente, ya sea porque tiene heridas, ya sea porque tiene traumas, ya sea porque eh, no es para ti o no te ama, no sé. Pero hay una voz que te está autosaboteando y te quedas donde no debes. ¿En qué otra forma el faraón se manifiesta? En decisiones importantes. Quieras cambiar algo en tu vida, trabajo, hábitos, relaciones, amistades, etcétera. Pero cuando quieres cambiar, cuando llega el momento de cambiar un hábito, cuando llega el momento de cambiar de trabajo, cuando llega el momento de cambiar de relaciones, esa voz te comienza a decir, no es seguro.
no es seguro, no vayas, no hagas cambios. Esa voz te va a decir, puede salir algo mal. Esa voz te va a decir, mejor no te arriesgues. ¿Y cuál es el resultado? Te quedas ahí mismo, estancado. En cuanto al crecimiento personal, sabes que debes poner límites, ¿ok? Sabes que debes poner límites, pero el faraón, esa voz interna, esa voz egoica, te está diciendo, no hable, no comunique, vas a herir a la otra persona. Esa voz te va a hacer callar, va a hacer callar la voz de tu alma, te va a decir, si hablas, te van a rechazar. Mejor evita conflicto. Y como no pones límites, al final el resultado es que te traicionas a ti mismo. ¿Eh? Entonces, mira, el faraón, el arquetipo del ego, de la voz del ego, se manifiesta en relaciones, en decisiones, en crecimiento personal, también se manifiesta en patrones emocionales, donde te activas emocionalmente, ¿ok? Y la voz te dice, respóndele ahora. O la voz te dice, no te quedes callado. O la voz del ego te dice, tienes razón. Y reaccionas, reaccionas, y reaccionas, y repites el patrón una y otra vez. Y escucha esto, y grábatelo. El faraón no quiere destruirte. El ego no quiere destruirte. El ego, esa voz que llamamos el faraón interno, esa voz mental, nos dice quiero destruirte. Esa voz quiere que sigas siendo el mismo. Wow. O sea, esa voz no quiere tu evolución. Es decir, prefieres tu incomodidad conocida antes que tu transformación real. Desde la Kabbalah, el faraón es una clipá, es una cáscara, es una energía, es una capa de ego que trata de alguna manera proteger tu identidad antigua y trata de evitar la expansión de tu conciencia, la evolución de tu alma. Desde la psicología, el faraón o el ego vendría siendo tu sistema de supervivencia, que se comienza a formar desde la infancia, experiencias emocionales, mecanismos de defensa. Y tú dices, no, pero si cambio, pierdo seguridad. ¿Cómo lo identificas? Cuando sabes qué hacer, pero no lo haces. Cuando justificas algo en el fondo, sabes que no está bien. Cuando repites algo y dices, no sé por qué lo hago. Cuando sientes resistencia a cambiar. Entonces, ejercicios, ejemplo, que tú puedes hacer es detecta una situación donde estás incómodo. Detéctala. No la juzgue, ¿no? Detecta. Otro ejercicio, escucha tu diálogo interno. ¿Ok? Escucha tu diálogo interno. Tres, te tienes que escribir en tu teléfono, en el cuaderno, en un blog. Di, mi faraón está diciendo, cuando lo detectaste, mi faraón está diciendo que no diga nada para no perder a esta persona. Que no diga nada para no salir de esta circunstancia.
Siguiente paso, escribe, la verdad es, mi verdad es. Entonces, una vez que ya reconoce la voz, tú dices, esto no soy yo, esto es mi patrón, este es el ego hablándome. No obedeces automáticamente a esa voz, ¿ok? Sino tú dices, mi alma, mi neshama, mi conciencia tiene el poder. Cuando te está hablando, tú eliges desde la conciencia, ¿ok? Aunque incomode, ¿ok? Muy bien, con esto terminamos esta clase. Mañana continuamos. Mañana tenemos otro shiur, otra conexión donde vamos a seguir hablando sobre las plagas, ¿ok? Y todo lo que hablamos al principio que íbamos a decir. Pero es importante que vayamos conociendo los códigos, ¿ok? De estos códigos de Pesaj, como pusimos acá en la portada, ¿ok? Entonces, aplicación psicológica, bueno, esto es aplicación práctica, consciente eh, de los códigos de PESA. ¿Ok? Entonces, ¿hay trabajo que realizar? Hay trabajo que realizar. ¿Sí? ¿Hay un Egipto que reconocer? Hay un Egipto. Y hay un faraón que identificar. Nos falta, y vamos a ir viendo ya mañana, aceptar las plagas, cruzar el Mar Rojo y qué significa caminar hacia el Sinaí. ¿Ok? Caminar hacia el Sinaí o hacia la tierra prometida. ¿Ok? Esta semana vamos a estar full clases de pesas, estimulando la conciencia, estimulando la conciencia. ¿Ok? Hasta el día lunes. ¿Ok? Donde vamos a ir, mira, estamos yendo desde lo más bajo, ¿ok? Desde lo más bajo, el tema de los instintos, el tema de las emociones, el tema de los patrones, ¿ok? Y después ya cuando pasemos a las clases, cuando ya hagamos el ensayo del ser de pesas, cuando sepamos qué nombre, con qué nombres de Dios vamos a conectar, cuando sepamos la energía que vamos a canalizar la noche de Pesa o la luna llena de Aries, uf, no te la vas a querer perder. Muy bien, con todo esto me despido de cada uno de ustedes, esperando que hayan disfrutado esta clase y ya nos estamos viendo hasta el día de mañana con el favor del Creador. Que tenga bonita noche y nos vemos. Shalom, shalom. Salón, Shalom y bendiciones. Hasta mañana. Todos y muy mañana, salón. Gracias, maestro. Excelente clase. con gusto, con gusto. Bendiciones también para ustedes. Nos vemos.